botón de grabar. Ya, entonces vamos a hablar de úlcera péptica. También patología sumamente frecuente. Ya vamos, obviamente son clases enfocadas a la parte fisiopatológica. ¿Ya? Aquí, como si ustedes se han dado cuenta, como muchas enfermedades, tenemos elementos protectores y elementos agresores. Bueno, si ustedes se dan cuenta en esófago, lo que se refiere a enfermedad por reflujo, vimos que claramente hay un efecto agresor, que es el ácido gástrico. El ácido, no sé si ustedes se recuerdan, pero el pH que se alcanza en el estómago, gracias al ácido clorhídrico, es cercano a pH 1 o 2. O sea, estamos hablando de extremadamente ácido. ¿Por qué tiene que ser tan ácido? Para que funcionen bien las enzimas, para que las enzimas degraden la comida, degraden proteínas, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, es terriblemente agresivo, porque nosotros estamos jugando ácido, puede ser el ejemplo como más burdo, para digerir carne. O sea, no sé si se entiende lo que estamos hablando. O sea, nosotros mordemos la carne, la trituramos, pero después el estómago tiene que transformarlo en moléculas para poder absorberlo. Entonces, si usted se da cuenta, tiene que ser algo muy, muy agresivo para poder procesar, en el fondo, moléculas tan complejas o tejidos tan complejos como en la carne. ¿Ya? Entonces, por eso se produce tanta, entre comillas, agresión, porque lo normal es que se agreda lo que queremos digerir, queremos disolverlo. Y obviamente tenemos que tener mecanismos de defensa, porque ¿cuál es la gran diferencia entre la carne que comemos y un músculo que tenemos en nuestro organismo? Se dan cuenta, son re pocas las diferencias. La única diferencia es que uno está en el tubo digestivo y que está sometido a ácidos y está sometido a enzimas y el resto no. Por lo tanto, es muy agresivo lo que tiene que ver con el estómago. ¿Ya? Por lo cual, nosotros sabemos que vamos a tener un pH intraluminal cercano entre 1 y 2, cuando en el momento de secreción ácida, cuando estamos en periodo digestivo, y normalmente en una situación donde estamos normalmente, o sea, me refiero sin consumo de comida, tendríamos un pH de 5, pero tampoco es un pH muy, digamos que tiende más bien, entre comillas, a lo neutro ácido, nunca es alcalino en general. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos defendemos de esto? Y nos defendemos de la enzima, pepsina, etcétera. ¿Cómo nos defendemos? Con una defensa preepitelial, que en el fondo está dado por agua más mezcla de fosfolípidos más glicoproteína, eso es lo que se llama mucus o mucina, y también hay secreción de bicarbonato. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos tejido formado por agua, fosfolípidos, glicoproteína y bicarbonato, cercano a un pH de 7. Entonces, obviamente, no vamos a sufrir la agresión que se produce dentro del lumen del estómago, o sea, más dentro del lumen mismo, porque ahí vamos a tener un pH 1 o 2, vamos a tener hidrogeniones que dan el pH y obviamente enzimas que son en el fondo destructoras de proteínas. ¿Ya? Esa sería la primera defensa. Concepto súper importante. ¿De quién defiende la defensa preepitelial? Del epitelio, porque estas son sustancias que son secretadas por el epitelio o por, digamos, por glándula o por el mismo epitelio. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga el epitelio. Si yo tengo un epitelio que no funciona, no voy a tener defensa preepitelial. ¿Qué pasa si nosotros sacamos la defensa preepitelial? O sea, esta capa de mucos, esta capa de carbonato, glicoproteína, nosotros vamos a tener el epitelio como tal. ¿Cómo se defiende el epitelio? Volvemos, produciendo la defensa preepitelial. Pero también tenemos mecanismos de protección como tal, que tiene que ver con uniones estrechas que impiden el paso de sustancias hacia la región subepitelial, elementos de restitución, o sea, en el fondo factores de crecimiento, factores de crecimiento ¿quién? Del epitelio y obviamente de su epitelio, factor de crecimiento epitelial, factor de transformación de crecimiento, etcétera, muchos factores de crecimiento. ¿Ya? Y obviamente el pH alcalino, que nosotros estamos viviendo esta célula epitelial gracias, en el fondo, a este mucus que lo protege. También hay factores angiogénicos. ¿Por qué? Porque nosotros para producir mucus y producir la enzima y producir todo, necesitamos también que haya angiogénesis. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos factores de crecimiento y necesitamos, en el fondo, reparar, si es que se produce daño al epitelio o la descamación natural, necesitamos una buena microcirculación para que en el fondo se reponga. ¿Por qué? Porque estamos recambiándolo con alta intensidad. ¿Ya? Entonces necesitamos harto cosas.
Ustedes recordarán de que el recambio de las células epiteliales del tubo digestivo es muy rápido. Nosotros, en el fondo, se reproducen en general cada 7 días, 10 días, y así de rápido son. Entonces, en el fondo, se están normalmente intercambiando. Ustedes si lo comparan, por ejemplo, con un glóbulo rojo, nosotros sabemos que el glóbulo rojo dura entre 90 y 120 días. Aquí estas células duran 7, 10 días. Entonces, en el fondo, es un recambio muy, muy grande. ¿Ya? Y obviamente para que exista este epitelio y preepitelio, o sea, esta defensa, tenemos que tener un sistema de irrigación que sea muy, muy bueno. O sea, en otras palabras, si yo tengo un epitelio y resulta que está relativamente sano, pero no llega irrigación, obviamente se va a perder la defensa epitelial y se va a defender también, se va a perder el mucus, porque necesitamos, en el fondo, este sistema de irrigación. Irrigación para defenderse contra la agresión del pH y de la enzima y reparar porque normalmente se está recambiando, ¿no? En esto de la reparación y defensa, clave las prostaglandinas. Las prostaglandinas inducen liberación de bicarbonato y mucus. Inhiben la secreción de las células parietales, por lo tanto, mantienen un pH ácido, pero no tan ácida, y tienen que ver también con la regulación del flujo sanguíneo de la mucosa y la restitución. Entonces, en otras palabras, si tenemos un sistema de prostaglandinas que funciona mal, vamos a tener problemas. Si tenemos un problema de microcirculación, vamos a tener un problema porque se nos van a echar a perder todo el resto de las capas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es súper diseñado para defenderse. Uno dice, pero también secreta ácido. Sí, sí, también secreta el ácido, también secreta la enzima, pero tiene que defenderse de lo que el mismo epitelio secreta. ¿Ya? ¿Cómo secretamos el ácido? Para eso nosotros tenemos una célula que es la célula parietal, que en el fondo tiene una secreción circadiana, vía colinérgica e histaminérgica. Volvemos, ritmo circadiano, miren qué interesante, o sea, hablamos ayer en el fondo, la secreción de suprarrenales que tenía ritmo circadiano. Entonces aquí también tenemos otro ritmo circadiano que tiene que ver con colinérgico y también, pero obviamente influirá acá o no el sistema suprarrenal. Claro que influye. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí tiene un poco que ver, ¿ya? Tenemos estos circadianos que es regulado, como ya lo dijimos, por el sistema nervioso central y tenemos una estimulada. ¿Qué significa estimulada? Que en relación al estímulo yo genero secreción. Tenemos una fase cefálica que es mediada por nervio vago. Eso significa que yo pienso en comer. Basta que yo piense en comer o que tenga algún estímulo central que diga que voy a comer y en el fondo yo voy a secretar ácido. Eso es típico. Estos estudios se hicieron, no recuerdan mucho en Pavlov, que Pavlov hacía que los pobres perritos que les tocaban una campanilla y en relación a la campanilla, el pobre perrito comenzaba a salivar. Bueno, también aumenta la secreción ácida porque relacionada el campanilleo con comer, entonces basta que una persona llega y vea comida o siente comida o tenga ganas de comer y se produce una secreción, una fase cefálica que produce secreción ácida, como que se crea salivación, secreción ácida. Eso es lo típico de los aperitivos. Ustedes han escuchado, tal trago, tal cosa es un aperitivo. ¿En qué consisten los aperitivos? En el fondo es que comienza a haber secreción ácida mediada por fase cefálica y también comienza a haber secreción de saliva, que en el fondo están acompañadas para facilitar digamos, el comer, ¿ya? Y ahí nacen los famosos aperitivos, ¿ya? Una característica habitualmente que son cosas que tienen ácido. Por eso, por ejemplo, el pisco sour, etcétera, son los famosos, digamos, aperitivos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la ensalada. La ensalada, en el fondo, le echan ácido y ese ácido, ¿qué es lo que hace? Que aumente la secreción gástrica y facilite comer el plato de fondo, teóricamente. ¿Ya? Es una fase gástrica que tiene que fundamentalmente que mecanorreceptores y receptores a nivel, digamos, químicos que hacen que se genere gastrina. ¿Y ver dónde están esos receptores? A nivel, digamos, estómago. O sea, llega el nutriente, nosotros comemos, ¡pum!, llega al estómago, al estómago lo que comimos, digamos, y así fagocitado, me refiero a lo tragado, lo deglutido, y se libera gastrina. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo algo dentro del estómago, voy a tender a generar gastrina. Y lo otro es una fase intestinal, ¿ya? Que también tiene el mismo efecto.
Y también, como hay estimulación, también hay inhibición, y esto está dado por somatostatina, fundamentalmente por la célula D. Después vamos a explicar el monito, pero lo vamos a ver. Recordar también que fuera de la secreción ácida hay secreción de factor intrínseco, lo cual tiene que ver con absorción de vitamina B12, y acuérdense que la célula principal produce la pepsina, pero el pepsinógeno que se activa por la acidez en pepsina, o sea, en el fondo es una proteasa, ¿ya? Entonces aquí no tenemos nuestra célula parietal. En este momento está, déjame ver si tengo la foto cuando se estimula, no la tengo. Esta célula está inactiva en este momento, y por diferentes estimulantes como la acetilcolina, la histamina y la gastrina, vamos a tener que se estimula la secreción. ¿En qué consiste la estimulación de la secreción? Es que tenemos una hidrogenio en potasio TPasa, hidrogenión porque secreta hidrogeniones, que están normalmente en el citosol, en relación a túbulo de vesícula, se expresa en los canalículos. Entonces sale esta sodio potasio, perdón, esta hidrogeniona TPasa, sale y comienza a secretar hidrogeniones. Y eso, acetilcolina, histamina y gastrina, ¿ya? Entonces, y por otro lado, tenemos inhibición de la producción de la gastrina por somatostatina, inhibición en el fondo de la directa de la hidrogenona TPasa por la somatostatina sobre las células parietales. Entonces, todo finamente regulado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fase cefálica, la acetilcolina libera ácido, ya si tengo contenido digestivo como tal, digamos, por liberación de gastrina directamente, digamos, por el antro, etcétera. Esto, yo no voy a revelar detalles fisiológicos, pero esta es la razón. Entonces, eh, ¿cómo podríamos tratar? Nosotros, si queremos disminuir la secreción ácida, una sería disminuir la acetilcolina, otra es disminuir la histamina, otro inhibir la gastrina, y lo otro inhibir la hidrogenona TPasa. ¿Se dan cuenta? Serían los mecanismos que uno podría ocupar, ¿ya? Aquí en chiquitito me aparecen los receptores, voy a ampliarlo un poquitito. Entonces, perfectamente yo podría ser antimuscarínico, antiacetilcolina, anti-H2, antihistamínico y antigastrina. Obviamente, desde el punto de vista farmacológico, sí se desarrollaron los antihistamínicos, los receptor H2, y son los famosos famotidina, ranitidina, simetidina. Pero posteriormente se le ocurrió inventar una molécula que son inhibidores de la bomba de protón, y ahí tenemos todos los omeprazol, lansoprazol, etcétera. Pero para entender un poco términos farmacológicos. No es el interés de la clase, pero para que vayan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce una úlcera? O sea, primero, ¿qué es lo que es una úlcera? Una úlcera es cuando se rompe, en el fondo, la membrana epitelial y se alcanza la muscular de la mucosa. O sea, que hay mucosa, hay distintas capas. Tenemos la mucosa, después tenemos la parte submucosa que forma la mucosa, y después tenemos la capa muscular, y al final, usted sabe, ¿cómo se llama? El mesentero. O sea, se me olvidó Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos una capa muscular chiquitita de la submucosa. Cuando pasa eso, es una úlcera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se puede producir una úlcera? Volvemos. ¿Hay secreción ácido? Siempre. Por lo tanto, siempre hay un factor agresivo. ¿Por qué puede ocurrir entonces? Porque hay mucha agresión o hay alteración en la defensa. Volvemos a los equilibrios. Acuérdense que partimos, no sé, desde cuando hablaba de coronaria, de que había un equilibrio entre el consumo y el aporte de oxígeno. Aquí es lo mismo, un desequilibrio entre factores agresivos y factores defensivos de la mucosa. O sea, si yo busco mucha acidez, voy a tener mayor riesgo. Si tengo mecanismos defensivos bajos, voy a tener mayor riesgo. Entonces, ¿con qué se relaciona? Sumamente más frecuente, la causa más frecuente de úlcera péptida es el Helicobacter pylori, un bicho, una infección. O sea, la úlcera péptida es una enfermedad, la mayoría de las veces, infecciosa. Ojo, antiinflamatorios no esteroidales, suena lógico, ¿no es cierto? Los antiinflamatorios, ¿por qué suena lógico? Porque, acuérdense, súper importante las prostaglandinas. ¿Cómo funcionan los antiinflamatorios no esteroidales? Inhibiendo prostaglandinas. Oh, listo, si inhibo prostaglandinas, ¿qué pasa? Se echan a perder los mecanismos de defensa. Listo, desequilibrio. Úlcera por estrés, ¿suena lógico? Suena lógico. ¿Qué se entiende por estrés? Ah, que haya trastorno de la perfusión. Yo, para mantener los sistemas de defensa buenos, ¿qué necesitaba?
que hubieran, obviamente, prostaglandinas que favorecieran en el fondo la restitución, la regeneración y la perfusión. ¿Y qué pasa si yo, aunque tenga prostaglandina, en fondo me llega poca circulación porque estoy en shock, por ejemplo? Ah, ojo, puedo también pérdida de los mecanismos defensores, en este caso porque tengo poca restitución, o sea, o poco llegado en el fondo, de sangre que me permite mantener los mecanismos defensores. ¿Te fijas? Entonces, se dan cuenta, sale como al tiro como fácil. Y esa, aunque estén logradas, son las patologías más frecuentes. Ahora, tenemos patologías más raras, claro. Si tengo, por ejemplo, un gastrinoma, que lo único que va a hacer es producir todo el rato gastrina y todo el rato produce acidez, obviamente ahí voy a tener un factor agresivo más grande y obviamente voy a tener mayor cantidad de úlceras. Lo mismo si tengo hipersensibilidad ácida por cualquier motivo. Si tengo mastocitosis, ¿por qué mastocitosis? Porque ¿qué hacen los mastocitos? Entre otras cosas, liberan histamina. Ah, entonces tengo una producción permanente de histamina, voy a tener una producción permanente de ácido. ¿Ya? Hay un montón de otras causas, hiperplasia, hiperfunción son las centrales. ¿Por qué? Porque producen, en el fondo, gastrina, algunas infecciones. Si tengo una obstrucción duodenal, voy a tener alteración del vaciamiento, por lo tanto, voy a tener mayor contacto ácido, etcétera, etcétera. ¿Por qué podría ser la radiación a la quimioterapia? Ah, porque he hecho perder la restitución del epitelio. O sea, el epitelio normalmente se está regenerando cada 7 a 10 días, y resulta que si yo le doy radioterapia, esas células dejan de reproducirse. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, uno de los síntomas típicos que ocurren por la exposición a radiación, en términos, por ejemplo, Chernobyl, por ejemplo, los bomberos de Chernobyl, etcétera, de lo que murieron en los primeros tiempos, en los primeros momentos, fueron porque se estuvo digestivo y por eso aparecen vomitando y todas las cuestiones, porque se echa a perder la restitución del sistema digestivo, porque son células que se reproducen muy, muy rápido, por lo cual comienzan a tener perforaciones, infecciones intestinales, etcétera, y lo que termina matándolo a largo plazo son que se dejan de reproducir las células rojas, mueren por anemia plástica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí pasa un poquito lo mismo. O sea, si yo tengo aquí una radiación alta, voy a terminar echando a perder la reparación tisular. Como algún momento lo nombré en relación al esófago, insuficiencia vascular, la cocaína, porque produce vasoconstricción. Entonces, si genera vasoconstricción, voy a tener menos restitución que puede afectar, yo lo dije en relación al esófago, pero puede afectar también, puede generar una úlcera, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente lejos? Nosotros tenemos, estos son úlceras, nosotros tenemos un gran grupo, el tamaño total del universo es esto. Entonces vamos a tener un porcentaje que van a tener el Helicobacter pylori negativo, ¿ya? Pero muchas tenemos Helicobacter positivo, ¿ya? ¿Qué tipo de patología nos dan el Helicobacter positivo? Displasia funcional. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener un montón la mayoría de las displasias funcionales son o sea, Helicobacter positivo. Fíjense las úlceras duodenales. Las úlceras duodenales, la gran mayoría son Helicobacter positivos. Las úlceras gástricas, también, la mayoría son Helicobacter positivos. Otro pedacito chico, los AINE. Y muy chiquititos, que no tienen nada que ver con los bacterias, obviamente son otro grupo. Los linfomas MALT, el cáncer gástrico. Entonces se dan cuenta que la mayoría de los cánceres gástricos tienen que ver con el Helicobacter, la mayoría de los linfomas MALT tienen que ver con el Helicobacter, la úlcera gástrica y duodenales tienen que ver con el Helicobacter y la disfunción funcional. Ahora, si ustedes se dan cuenta, claro, no significa que todo se deba al Helicobacter pylori, toda la enfermedad digestiva, porque la mayoría de las enfermedades digestivas son negativas si uno suma todas las enfermedades, ¿ya? Y la otra causa, obviamente, son los AINES, y tenemos un montón de otras causas, pero volvemos, misceláneas, son poco frecuentes. La mayoría, lejos, se relacionan con el Helicobacter, ¿ya? De la enfermedad ulcerosa, ¿ya? ¿Por qué es tan malo el Helicobacter? Pues el Helicobacter es un bichito que se supone que nosotros lo adquirimos cuando tomamos agua. Es una enfermedad de país subdesarrollado porque tiene que ver con la purificación del agua. Obviamente, antes era el agua que no sé si le hizo usted el comentario que antes, nosotros, los años 70, 80, era absolutamente mal. El agua potable era absolutamente insuficiente. Nosotros teníamos el grado de potabilización del agua era insuficiente.
en términos de que si bien era agua potable, había una cantidad de coliformes significativa, de tal manera que era endémico la fiebre tifoidea. Bueno, pero no era tanto el agua potable, estoy hablando de una tontera, era el agua de riego, ¿ya? El agua de riego, nosotros se regaba con agua servida, dije un error garrafal, perdón. Se regaba con agua servida, por lo cual nosotros comíamos las verduras contaminadas con material fecaloide. Eso es lo que lo dije mal, era el tratamiento del agua servida. Les pido disculpas, ¿ya? Por el error. Entonces, como había mal tratamiento del agua servida, nosotros lo comíamos endémicamente caca, porque en el fondo nuestras todas las verduras estaban contaminadas con deposiciones por el mal tratamiento del agua servida, ¿ya? Entonces, el agua potable sí era potable, pero no era tan potable como ahora, pero en el fondo sí, el problema era el agua servida, ¿ya? Actualmente el agua chilena es bastante buena y los alimentos también no son regados por agua servida porque ahora se procesa el agua, lo cual fue un cambio significativo en términos de salud pública y en términos de los bolsillos, porque obviamente hizo que el agua potable fuera mucho más cara. Ya, pero bueno, por eso es de subdesarrollo, por el riego con agua servida, no por el agua potable, porque el agua potable era buena. ¿Ya? Y nosotros se contrae, supone que en la más tierna infancia o cuando comenzamos a tomar agüita, podemos contraerlo en otros países, sí, porque es una enfermedad de efecto contagiosa y obviamente se traduce. ¿Por qué es tan malo el Helicobacter? El Helicobacter, vamos a colocar primero, es un microorganismo flagelado, que tiene flagelo, por lo cual se mueve, es capaz de moverse. Eso nos da primero un problema. Voy a comenzar en este orden para hacerlo más fácil. Uno es que tiene la capacidad de meter mediante este sistema, es un sistema de inyección, el SST4, que en el fondo es un sistema de inyección, es una agujita. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se llama sistema de secreción tipo 4, eso es el SST4, sistema de secreción tipo 4, es capaz de inyectar, porque una aguja, material genético de la bacteria en el organismo. Entonces se le ocurre comenzar distintas moléculas. Uno es el CAG-A, que es una molécula que logra, entre comillas, que la produzca, y que en el fondo se perpetúe el daño en la célula epitelial. ¿Qué es lo que hace? Altera vía señalética, produce distribución del citoesqueleto y hace que se pierdan las uniones estrechas. ¿Cachai la idea? Entonces, mira la patogenia, o sea, el bicho tiene mecanismos para dañar en forma directa a la célula, le inyecta maldades, le inyecta mediante el sistema de inyección tipo 4, el sistema de secreción, o sea, pero en el fondo es como una inyección, que es un gen que se llama CAG-A. Y otra cosa inyecta, voy a colocar las que inyectan, porque si no, inyecta, es capaz de inyectar otro proteína, que es el BAC-A, que es lo que hace es vacuolizante. Entonces, genera vacuola, induce apoptosis, echa a perder los jump junction y bloquea una respuesta de tipo T, perdón. ¿Por qué es importante responder la bloqueta T? Porque en el fondo impide que el organismo se defienda del Helicobacter. Mire lo choro que es el bicho. Más encima, pues dicen, ya, de acuerdo, pero para llegar al epitelio, primero tiene que haberse defendido de lo subepitelial, o sea, tiene que aprender a defenderse primero del ácido y fundamentalmente el ácido, porque cualquier molécula que llegue acá, trago, comida, agua, lo que sea, y tengo pH 1, va a morir, porque si con una Escherichia coli, por ejemplo, no es capaz de vivir en pH 1. Entonces, ¿cómo esto vive? ¿Cómo es capaz de vivir? Porque tiene la particularidad de, de metabolizar la urea y lo transforma en amonio y CO2. ¿Y eso en qué lo termina transformando? En bicarbonato. Entonces, es capaz, mediante esta ureasa, que es la enzima que tiene, es capaz de generar un ambiente menos ácido. O sea, el Helicobacter genera está metido en el ácido, bañado en los ácidos, pero él genera un microambiente alcalino que le permite a él mantenerse vivo. Mire cómo se defiende. Es pero muy genial cómo se defiende. Y además, bueno, expresa en el fondo lipopolísacarídeos, etcétera, que generan una respuesta inflamatoria que obviamente tiende a generar mayor daño epitelial y también tiene la capacidad de unirse mediante adhesina a nuestro epitelio. Entonces, ¿se dan cuenta? Es como una bacteria hecha para hacer daño en el epitelio, hecha para sobrevivir en un ambiente terriblemente
agresivo, ¿ya? Entonces, ordenándonos un poquitito. Factores de patogenicidad, uno, y re importante, es el hecho que tiene ureasa. ¿Qué es lo que significa esto? En el fondo que genera un ambiente, pero también genera, cambia moléculas por el hecho de tener la ureasa, que genera hidróxidos de amonio, los cuales tienen efectos vacuolizantes directos sobre el suelo epitelial, daña el epitelio, o sea, genera un hoyito, por eso genera úlcera. Tiene efecto indirecto, esta ureasa es quimiotáctica para el leucocito, por lo tanto genera una respuesta inmune. Volvemos, una respuesta inmune aún sí es buena porque vamos a tratar de matar el bicho, pero acuérdense que se activan también monocitos y neutrófilos, por lo tanto vamos a tener especies reactivas de oxígeno. Si nosotros tenemos el ácido clorhídrico y tenemos amonio que lo está produciendo la ureasa, podemos producir hidroxilamina, que es un potente antiinflamatorio, o sea, perdón, potente inflamatorio y un potente mecanismo de daño. Entonces, se dan cuenta, el hecho de tener la ureasa por sí solo, la ureasa misma puede generar daños importantísimos dentro, ya sea por inflamatorio, por especie reactiva o moléculas como la hidroxilamina. Eh, Ahora, ¿nosotros para qué lo ocupamos en clínica? Lo ocupamos porque sabemos que si hay ureasa, tenemos Helicobacter pylori. Es uno de los pocas bacterias que producen ureasa. Entonces, el hecho que tengamos ureasa significa que hay infección por Helicobacter pylori. Ureasa se puede hacer en test de exhalatorio, o sea, le enviamos ureasa en aire exhalado, o test de ureasa digamos, en endoscopía, donde se saca una pequeña, el fluido, o sea, el líquido gástrico se es sometido a este test y si tiene ureasa en asociación tiene Helicobacter pylori, con altísima posibilidad. Pero la ureasa es dañina, o sea, no es que no sea dañina. El BAC-A, que ya lo nombré, en el fondo tenemos nuestro sistema de inyección acá, que en el fondo es un sistema de inyección. O sea, primero se adhiere todo y después tira la citotoxina vaporizante vaca, que tiene un efecto vacualizante, en el fondo daña la vacualización de la célula como tal, o sea, la hecha verde, hace que no funcione bien, y induce apoptosis, aumenta la disponibilidad de urea, volvemos, lo cual tiene que ver con unos canales anión selectivos que en el fondo echan a perder el funcionamiento, en el fondo son citotóxicos, tiene efectos inmunosupresores y, como lo dijimos en la diapositiva, puede, o sea, se genera inducir disrupción de la red epitelial e inhibición de las células T. Por lo tanto, no se puede defender inhibe la respuesta contra la infección, ¿ya? Inhibe la presentación de antígenos y la proliferación de linfocitos. Ahora, todos los Helicobacter pylori tienen citotoxina BAC-A, no. Hay variabilidad genética, que hay algunos que sí lo tienen y otros Helicobacter que lo tienen y otros que no lo tienen, ¿ya? El CAC-A es lo mismo, se llama isla de patosinidad tipo CAC-A, inyecta, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, eh, inyecta genoma, se dan cuenta dentro de nuestras células, trasloca esta isla, y lo importante es que en el fondo se fosforila y tiene la capacidad de inhibir en el fondo una señalética que está determinada por una fosfatasa que se llama SHP2, que tiene que ver con un montón de regulaciones dentro de la célula, ¿ya? Esta regulación implica, por ejemplo, que aumenta carcinogénesis, ¿ya? También echa a perder el citoesqueleto. Echa a perder el citoesqueleto significa, en otras palabras, en el fondo, perder las moléculas de adhesión, etcétera, y actúa como factor de crecimiento. Y induce también la producción de interleuquina 8, por lo cual genera una tremenda respuesta inflamatoria. Entonces, volvemos, otro agente de patogenicidad, tenemos la VAC-A, la CAG-A, tenemos la ureasa, etcétera, ¿ya? Pero se genera una tremenda respuesta. Resultados. Podemos tener inflamación aguda o podemos tener inflamación crónica. La inflamación crónica puede darnos dos formas. Vamos a partir por la inflamación aguda. La inflamación aguda, gran componente neutrofílico, en general está dada por proteínas propias de Helicobacter pylori, pero también, por ejemplo, la ureasa, pero también por interleuquina 8, ¿ya?
Cabe aquí la interleucina 8, que tiene que ver con la producción de, acuérdense, la produce perdón, el BAC-A. No, perdón, CAG-A, ¿ya? Esto genera inflamación, ojo, inflamación, pero la interleucina 8, pero volvemos que también echa a perder la respuesta, porque tiene el efecto sobre los linfocitos T, o sea, genera inflamación, pero al mismo tiempo hace que la respuesta no sea tan eficiente, ¿ya? Y la adhesión del Helicobacter pylori al epitelio gástrico, pues en el fondo vimos que se adhería, por irme para atrás para que esta adhesina, esta adhesión, a ver por qué ocurre. ¿Qué es lo que genera? Genera daño al epitelio con activación gástrica. O sea, ¿qué es lo que hace? Libera citocina inflamatoria, infiltración neutrofílica, especie reactiva de oxígeno, amonio y va quedando. ¿Cómo va a estar la secreción ácida en ese momento? Va a estar aumentada, como lo vemos, la infección aguda, perdón, no está aumentada. Como hay, perdón, no me equivoqué. Como hay, en el fondo, destrucción, va a haber una secreción ácida disminuida, ¿ya? Y esa es la infección aguda, ¿ya? Pero con daño, en el fondo con daño. ¿Qué puede pasar con esto? Podemos tener buena suerte que en el fondo se controle y desaparezca la infección aguda, pero eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que se transforme en una inflamación crónica, una infección crónica. En la infección crónica, lo clave tiene que ver con los tipos de respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a ver, volvemos, activación de macrófago, el segundo etapa, citotoxicidad, y, y puede haber en el fondo una respuesta tipo TH2, y mientras más respuesta tipo H2, tenemos más posibilidad que desaparezca la infección. Mientras más TH1, entre comillas, mayor persistencia de la infección, ¿ya? Ahora, y por eso, en el fondo, eh, existe esta inflamación crónica, porque muchas veces no se genera una respuesta de tipo adecuada, ¿ya? Ahora, la respuesta a veces tampoco es tan buena, porque si se pueden producir autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos pueden ser contra nuestro propio epitelio, y terminamos teniendo mayor atrofia gástrica, ¿ya? Entonces, lo clave acá, en el fondo, tendría que ver con estas respuestas, en el fondo, inflamatorias crónicas, con producción de autoanticuerpos muchas veces, y que en el fondo, mientras más TH1, mayor daño, más destrucción, y con la TH2 podríamos tener una posible desaparición de la infección, ¿ya? Entonces, vamos a ver que es distinto la secreción ácida si es aguda versus crónica, y no solamente si es aguda o crónica, sino el tipo de infección crónica. Los determinantes por qué ocurre cada una no está claro. Todos los pacientes pasarían por una fase aguda y podría desaparecer, y si no desaparece, crónica, y ahí vamos a tener dos patrones grandes. Una que es antral, o sea, la bacteria se encuentra solamente en la zona antral, y otra corporal. ¿Por qué? La verdad, una o la otra no está tan claro, no se sabe bien, pero sí se sabe que es distintas distribuciones. Entonces, el patrón de distribución, la antral, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una inflamación fundamentalmente en la zona antral. En la zona antral se va a ver estimulada la hipergastrinemia, porque en el antro es donde se secreta gastrina. Entonces es una zona inflamada que está permanentemente con factores de crecimiento y factores de estimulación, por lo tanto va a haber hipergastrinemia. Y si hay hipergastrinemia, ¿qué va a pasar? Va a haber en el fondo mayor secreción ácida. Y va al mismo tiempo a haber disminución de los inhibidores, somatostatina y colecistectina. Y teóricamente hay una inhibición por los fenómenos inflamatorios, también antrales, generan daño en la producción. Mientras que si tenemos una inflamación corporal o pangástrica, va a estar todo destruido porque las células que secretan mayor cantidad de ácido son las corporales, por lo cual va a generarse más bien una atrofia, ¿ya? Por la misma inflamación. Entonces, fíjense, tenemos una producción normal, llega el Helicobacter, vamos a tener una infección aguda. Este es tiempo nomás, se dan cuenta. ¿Qué es lo que vamos a tener? Disminución de la secreción ácida. Se transforma en una infección crónica. Si hay una infección crónica, ¿qué es lo que vamos a tener? Una gastritis predominantemente antral, ¿ya? ¿Por qué así? ¿Qué va a ocurrir? Producción de ácido exageradísima. Si hay una producción exageradísima de ácido,
¿quién se defiende peor del ácido? ¿El estómago o el duodeno? Y claramente la respuesta va a ser duodeno. Al duodeno se defiende peor. Por lo tanto, a mayor cantidad de producción ácido, mayor probabilidad de tener una úlcera duodenal. Entonces, si tengo una gastritis predominantemente antral, voy a tener hipergastrinemia, hipersecreción de ácido y el estómago en general se defiende bien del ácido, por lo tanto voy a tener una úlcera duodenal. ¿Qué pasa si yo tengo y voy a tener aquí una infección asintomática o puedo tener también un porcentaje asintomático? ¿Qué pasa si tengo no atrófica, una crónica no atrófica? Voy a tener infección asintomática, no pasa nada. Pero la otra posibilidad es la que se llama corporal o gastritis atrófica, que está que corporal o pangástrica, en lo cual, ¿qué es lo que observamos? En el fondo que se echan a perder, como hay atrofia, los mecanismos de defensa. Y si tengo los mecanismos de defensa alterados, voy a tener una úlcera gástrica, porque la secreción ácida está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Porque las células productoras del ácido están dañadas porque están atróficas. Entonces voy a tener una úlcera gástrica o siempre la posibilidad de tener una infección asintomática. En la medida que la atrofia avanza, va cambiando el pH. Ya al que voy a cambiar el pH, ¿qué es lo que comienza a ocurrir? Metaplasia. Porque puede ser que uno de los determinantes para que, en el fondo, el pH es sumamente importante, en el fondo, en las regulaciones del tipo de célula. Entonces, si yo bajo el pH, voy a comenzar a comportarme como si fuera intestino. Por lo tanto, se comienza a producir metaplasia intestinal. Con mala suerte, esa metaplasia se termina en displasia y se termina transformando en cáncer. Al revés, si nosotros viéramos acá arriba esta úlcera duodenal, también uno podría colocar aquí el paralito que podría haber una metaplasia de tipo gástrica. O sea que tenemos en el fondo, en el duodeno o en el intestino, tenemos células de tipo gástrica. ¿Por qué? Porque tenemos una acidez más grande, por lo tanto la forma de venderse el duodeno es generando una metaplasia gástrica. ¿Se dan cuenta? Se acostumbra el intestino al pH que está recibiendo en relación al duodeno y el estómago. El duodeno no tiene células gástricas, por lo cual, ¿cuál es la forma de defenderse si le llega mucho ácido? Haciendo una metaplasia de tipo gástrica. Lo contrario, lo normal en el estómago es que haya ácido. Si no hay ácido, va a comenzar a producir una metaplasia de tipo intestinal. O sea, se transforma la célula, en vez de haber células gástricas, hay intestinal. Y obviamente el riesgo de malignización. ¿Ya? En relación al linfoma, este linfoma que se llama malto, célula del manto, tiene la particularidad es que la mayoría se deben a Helicobacter pylori. Entonces la pregunta es, ¿cómo tratan el linfoma? Aunque ustedes lo crean, tratando el Helicobacter pylori. O sea, este es un linfoma que responde, la mayoría, no todos, pero la mayoría, a Helicobacter pylori. Entonces yo erradico el Helicobacter pylori y el linfoma se trata, o sea, desaparece. Para que vean ustedes la importancia del Helicobacter. Y estamos terminando para cumplir los horarios, para que no me reten, yo digo jugando. Esas serían fundamentalmente la fisiopatología de la úlcera péptica convencional, ¿ya? La relacionada con el Helicobacter pylori. Pero dijimos que había otros mecanismos de producción úlcera péptica que no se relacionaban con el Helicobacter pylori. Si uno analiza el Helicobacter pylori, ¿es por agresión o por alteración de las defensas? Si nosotros vamos a ese equilibrio, ustedes dicen, ya, están las defensas disminuidas, voy a volver al Helicobacter para no confundir. ¿Están las defensas disminuidas? Claro, están las defensas disminuidas porque hay daño directo, etc. ¿Y cómo está la secreción? Y se dan cuenta, dependen, porque en el fondo aquí tenemos secreción ácida, por lo tanto también podríamos decir que también porque el factor agresivo está alterado, o sea, también, bueno, pues el Helicobacter también se relaciona en la úlcera, en ciertos tipos de úlcera con el factor agresivo, como la úlcera duodenal, pero el Helicobacter está fundamentalmente dado por el factor agresivo, mientras que si no sea una úlcera duodenal, si tenemos una úlcera gástrica, uno decimos, bueno, es actualmente el factor defensivo el que está alterado, pero altera todo en el fondo, y por eso es tan potente como infección. Ya. Ahora vamos a la úlcera gástrica y AINE. Y aquí ustedes ya lo tienen clarísimo. Si nosotros tenemos prostaglandina, la prostaglandina derivada de la COX-1, son fundamentalmente de citoproducción gastrointestinal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que darle al paciente? Prostaglandina tipo 1. Si yo tengo estimulada la COX-2,
¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener mayor riesgo de inflamación y carcinogénita, pero volvemos. Si yo doy corticoides, ¿qué se va a inhibir? Las dos prostaglandinas, la COX-2 y la COX-1. Por lo tanto, voy a tener citoprotección, perdón, voy a perder la protección gastrointestinal. ¿Ya? Lo mismo si doy inhibidores de la COX. Vean la idea que voy a perder la citoprotección. Con los AINES se dan cuenta se inhiben las dos. ¿Ya? Se tiene el lado como positivo, que inhibimos la inflamación gastritis, pero por otro lado, ni perdemos la citoprotección. ¿Ya? Entonces, los corticoides, los AINE, obviamente son capaces de generar úlceras de estrés, o sea, perdón, úlceras gástricas, claro, es fundamentalmente gástrica, no duodenal. ¿Por qué? Porque estamos actuando fundamentalmente sobre los mecanismos defensivos. Entonces, ahora, ¿esto influye? Que sea oral o que sea endovenoso, no influye porque el efecto es sistémico, ¿ya? Entonces, en otras palabras, obviamente nos vamos a tener la causa más frecuente de úlceras gástricas no relacionadas con el Goiter pylori, son fundamentalmente el consumo de AINE o consumo incluso de corticoides, porque van a tener efecto contra estas prostaglandinas que son citoprotectoras. ¿Ya? Esto olvidémoslo un poquitito, pero en el fondo el concepto. Ahora, en la medida que son inhibidores selectivos de la COX-2, ¿serían beneficiosos? Sí, teóricamente, ¿ya? Pero es raro que un inhibidor sea tan selectivo que no tenga ningún efecto sobre la COX-1. La mayoría tiene. Ahora, en la medida que sea más anti-COX-2, más seguridad para no producir úlceras gástricas, ¿ya? Pero siempre hay un punto de riesgo, ¿ya? Pero en general hay unos que son muy buenos, ¿ya? Y esa es una revolución, pues ustedes, por ejemplo, dan aspirina o dan ibuprofeno, actúan sobre las dos COX y obviamente pueden generar un problema. Ahora, si más específicas, con los antiinflamatorios que han sacado, obviamente tenemos menos posibilidades que tenga estos efectos anticitoprotectores gastrointestinales. Y lo otro es dar directamente prostaglandina. Ojo, si existen en términos farmacológicos como preparados de prostaglandina para proteger el tubo digestivo y sobre todo el sistema gástrico. ¿Ya? Y por último, y esta es la última, la úlcera y otro en resumen, ya. Y la última, la úlcera por stroke, que es súper sencilla. Nosotros necesitamos restituir el epitelio, que está siendo siempre agredido por el ácido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En pacientes, hay pacientes que están muy graves, por lo tanto tienen vasoconstricción de la irrigación de la mucosa gástrica. ¿Por qué vasoconstricción? Acuérdense, hipovolemia. Hipovolemia, ¿qué ocurría? Se distribuye todo para que llegue sangre al cerebro y al corazón. ¿Qué es lo que se sacrifica? Territorios plásmicos. ¿Dónde están territorios plásmicos? Bueno, territorios plásmicos, entre otros, es intestino. También se vasocontrae piel, etcétera, pero intestino. Y si se vasocontrae el intestino, se vasocontrae el flujo gástrico, y si se vasocontrae el flujo gástrico, no le llega irrigación. Entonces, hay una alteración de la irrigación. También, como cuando tenemos isquemia, hay reperfusión, vamos a tener también daño por reperfusión, ¿ya? Esa menor llegada de sangre se traduce en disminución de la restitución epitelial y proliferación celular de la mucosa gástrica y es de alto recambio. Por lo tanto, si uno no lo restituimos de forma adecuada, la agresión que está dando el mismo ácido va a terminar posibilitando la úlcera. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una úlcera por estrés? El impedir que haya vasoconstricción de vasos de irrigación, y eso significa tratar el shock o tratar la hipoperfusión o tratar la hipotensión, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué situaciones son de estrés suficiente para generar úlceras de estrés? Traumatismo grave, lesión craneal, quemadura, procedimiento, sepsis, shock, insuficiencia respiratoria grave, coagulopatía, SAIDEA, insuficiencia hepática, pero son puras cosas malas. O sea, un paciente normalmente no debiera hacer úlceras por estrés, salvo que estuviera en una situación de una patología bastante grave como la que está mencionada ahí. ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos una úlcera de estrés por úlcera corriente? Vamos a colocar úlcera corriente la de por Helicobacter y por la antiinflamatoria, no esteroidal, y obviamente cómo diferenciaríamos una Helicobacter por una no inflamatoria, o sea, por antiinflamatorio, al principio, inicialmente, por datos anamnésticos. ¿Ya? Es lejos la, la mayor forma. Causa, estrés y enfermedades primarias.
Estrés, por ejemplo, si tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene cardiopatía coronaria, tiene insuficiencia cardíaca, más estrés. Aquí nosotros tendríamos que buscar el Helicobacter o, en el fondo, el consumo. Las úlceras por estrés son agudas, en cuestión de horas. Las úlceras corrientes son crónicas. La polio antiinflamatoria no es crónica, pero en general son semanas, por decirlo algo. Esta puede ser horas. Las úlceras por estrés son múltiples y pequeñas. Las úlceras corrientes son grandes, son lesiones únicas o de pequeña cantidad, y en general son siempre más de 5 milímetros. No inflamatorio es una diferencia porque tienden a ser una intermedia entre la úlcera por estrés y la úlcera corriente. Son superficiales, son úlceras iguales, pero en general son superficiales, mucho más superficiales, por lo tanto compromete hasta la muscular de la mucosa, y la úlcera corriente son en general profundas, incluso se pueden perforar. Los sitios también varían. En la úlcera corriente, volvemos, como la mayoría son por Helicobacter, son duodenales, la mayoría, pero pueden ser también gástricas, más frecuente duodenal que gástrica, y aquí en general es zona proximal del estómago, ¿ya? Más que el antro, porque es donde llega en el fondo donde se necesita más restitución, ¿ya? Y muy raro en el duodeno. Hemorragia, aquí hemorragias son, entre comillas, por erosión, son más superficiales, son hemorragias capilares, por lo tanto, tienden a ser menos graves. Ojo, tienden a ser menos graves. Una gastritis erosiva perfectamente puede ser muy grave, pero tienden a ser menos graves. Aquí, en general, la úlcera corriente, no por el antiinflamatorio, hemorragia tienden a ser mucho más graves, porque se perfora, o no que se perfora, se altera la pared en forma más profunda, por lo cual se tiene más posibilidades de alcanzar vasos arteriales, por lo tanto tienden a ser más graves, ¿ya? Y por antiinflamatorio tiende a ser aquí en el medio. Perforación no ocurre porque son más superficiales, mientras que la úlcera corriente sí hay perforación. Tratamiento, volvemos, anti-H2, antihistamínico o inhibidor de la bomba de Proton. El IPP inhibe la bomba de Proton como tal directamente. Este inhibe una de las estímulos, que es la histamina. Sucralfato es una cosa que cubre la úlcera, es como una pintura que cubre la úlcera, ¿ya? Y fíjense la última corriente, erradicación del Helicobacter pylori. Clave, porque uno puede tratar una úlcera corriente en el fondo con inhibidor de bomba de protón y con anti-H2, sí, sin duda, porque va a disminuir la secreción ácido. Pero ¿qué va a ocurrir si no erradicamos el Helicobacter? Va a volver a ocurrir. O sea, va a recurrir. Y eso fue lo clave en demostrar que esto es una enfermedad infecciosa, porque antes, cuando yo estudié yo que estudié hace más de 30 años medicina, a nosotros nos enseñaban que la úlcera péptida era una enfermedad crónica con recurrencia y que obviamente nosotros tratamos la recurrencia, pero no podíamos evitar la enfermedad. Actualmente es una enfermedad curable. ¿Cómo curamos la úlcera? Sí, obviamente curable en la medida que es por Helicobacter pylori. ¿Cómo curamos la úlcera? Tratando el Helicobacter pylori. Si tratamos el Helicobacter pylori, no debiera volver a recurrir, salvo que hubieran, bueno, otro tipo de noxa. Pero esa es la gran diferencia. Y por eso es tan importante la erradicación del Helicobacter pylori, porque al erradicar el Helicobacter pylori terminamos teniendo menos cantidad de úlceras y menos complicaciones por la úlcera y todo lo que significa carga de enfermedad. Se supone que en Chile más o menos está infectado de la población un 60-70%. Los países vecinos obviamente más vecinos me refiero a América Latina, sobre todo del sector del lado del Pacífico, y la tasa de erradicación que tienen los países desarrollados, la tasa de infección es más o menos 5 a 10%, no más que eso. Entonces, obviamente es una enfermedad que se ha transformado en una eh, enfermedad tratable. Estamos hablando de la úlcera péptida secundario a la infección de Helicobacter pylori, que acabamos de decir que la mayoría de las úlceras péptidas tienen relación con el Helicobacter pylori. Entonces, en fondo, y las otras se dan cuenta también son prevenibles. La AINE es simplemente que no tome AINE o no tome corticoides. La secundaria, y obviamente la que es más complicada son las secundarias a choque y hipotensión, las úlceras de estrés, pero también andan bien con inhibidor de bomba de protón. Por lo tanto, uno podría decir que la enfermedad ulcerosa de causa frecuente, en el fondo están prácticamente resueltas, pero requieren erradicación de Helicobacter pylori.
Y a veces no es tan fácil porque el bicho, si ustedes se dan cuenta, es duro de matar, po. Es un bicho realmente y no es fácil de matar. De hecho, los tratamientos actuales hay tri y tetra asociados, o sea, con 3 antibióticos, o sea, son 2 antibióticos más inhibidor de bomba de protón, o tetra asociados, que son 3 antibióticos más un inhibidor de bomba de protón. O sea, estamos hablando que el bicho es muy, muy eh, duro de matar, por decirlo de alguna manera. No digo que no se pueda tratar, pero es difícil de tratar. Listo. Oye, me atrasé 10 minutos. Listo, perdón. Preguntas. No hay problema, Doc. Perdón por los 10 minutos a todos los que están, pero me puse a hablar medio de la cháchara del gol. Ya, Ya, yo tengo dos preguntas, pero son más bien, que todo curiosidad y una es como más conceptual. dale. Ya, dijo que era como el tratamiento era la erradicación del Helicobacter pylori, ¿cierto? Pero es como para la recidiva de infección, pero ¿y Bien. las No, complicaciones no, no, posteriores, es como para la la recidiva de la gastritis? úlcera. Mira, historia natural. Yo tengo infección por Helicobacter pylori. Hago la úlcera, ¿no es cierto? Llega, me tratan la úlcera con Helicobacter pylori. Me dan el prevenidor de bomba de protón, pero no me tratan el Helicobacter pylori. En un año más, o en 2 años más, o en 6 meses, voy a volver a tener la úlcera. ¿Entienden la idea? ¿Por qué? Pues el Helicobacter pylori va a seguir haciendo daño. ¿Ya? Voy a volver a tener la úlcera. Por lo tanto, voy a comenzar a tener todas las complicaciones propias de la úlcera. La úlcera se perforan, la úlcera producen daño estructural al estómago, por lo cual pueden, por ejemplo, echar a perder el pylori, lo que se llama el síndrome postpilórico, que el paciente hace una obstrucción, o sea, una alteración de vaciamiento gástrico, etcétera. Y eso sería la historia natural, lo que pasaba cuando yo, antes de la unidad de un protón y antes del Helicobacter pylori. Llegaban, úlcera, enfermedad crónica, recurrencia y complicaciones. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Helicobacter pylori, úlcera, yo llego, veo, ¿tiene o no tiene Helicobacter pylori? La mayoría tiene Helicobacter pylori. Trato la úlcera y trato el Helicobacter pylori. No necesito tratar inmediatamente el Helicobacter pylori. De hecho, comienzo inicialmente tratando la úlcera porque el paciente se siente muy mal. Y a los pocos días, cuando está un poquito mejor el estómago, comienzo con antibióticos. ¿Para qué? Para erradicar el Helicobacter pylori. Entonces, tuve la úlcera, maté el Helicobacter pylori, nunca más úlcera. ¿Se entendió? Ahora, Sí, si yo tengo una sola úlcera, ¿cuál es la posibilidad que se complique? Bajísima. Ahora, evidentemente, si tuve 50 úlceras antes de tratarme el Helicobacter pylori, lo más probable es que termine con algún daño estructural. ¿Te fijas la idea? Lo que evitamos eliminando el Helicobacter es que vuelvan a aparecer nuevas úlceras, porque sacamos la causa de la úlcera. ¿Se claro, entendió? entiendo. ¿Se cachó? Sí, ¿Sí? sí, sí. Y eso que había mencionado así como de las complicaciones post-infección O de sea, Helicobacter no pylori. es mira, tú decís cuáles, tú estás hablando del cáncer, todas esas cosas. Claro, del cáncer, Claro, algunas personas quedan todas con esas gastritis cosas, crónica. todo eso depende del tiempo de infección. Si tú te das cuenta, pucha, justo lo saqué la diapositiva, pero voy a compartir pues no cuesta nada. Bueno, un segundito, no, les pido disculpas, pero si tú te das cuenta, tiene que ver con el tiempo de infección. Si yo tengo un tiempo de infección cortito, va disminuyendo la posibilidad. ¿Te fijas la idea? Todas estas son después de mucho tiempo. Por eso dice enfermedad avanzada. O sea, si es para que tenga un cáncer por la infección la adquiero en la infancia y recién tengo el cáncer a los 60 años, 70 años. ¿Cachai la idea? Entonces, si yo trato el Helicobacter pylori, supóngase, aquí, a los 30 años, no voy a tener ninguno de estos problemas. Si yo trato aquí, obviamente ya hay que tener más problemas. ¿Te fijas la idea? Porque tiene que ver con el tiempo de evolución de la infección. En la medida que tengo un cuadro de atrofia, la atrofia parte de chiquitito, la gastritis parte, entre comillas, de chiquitito, estamos hablando de la crónica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo la paro acá, lo más probable es que no alcance a tener ningún cáncer. Ahora, el mal dentro de los cánceres, como digo, se trata, entre comillas, primero erradicando el Helicobacter, y la mayoría, no sé, no me acuerdo la cifra exacta, pero el 80 o 90% son relacionados con el Helicobacter, por lo tanto, trataste el cáncer. Obviamente, un cáncer gástrico ya no lo tratáis, porque ya ahí ya se produjeron tantas alteraciones que obviamente no saco nada a tratar o sea, no sé, muy poco tratar el Helicobacter. Igual uno lo trata, pero ya tenía el cáncer montado. ¿Te fijas? Mientras más precoz, más posibilidad que sea reversible. Mientras más tardío, menos posibilidad que sea reversible. Pero ojo, esto es por la infección
de Helicobacter. Estamos hablando de infección por Helicobacter, ¿ya? Obviamente la úlcera, si por ejemplo no se ha producido ninguno de estos daños y es solamente una úlcera duodenal, obviamente yo doy tratamiento y la úlcera desaparece y no vuelve a aparecer nunca más. Lo mismo si tengo una úlcera gástrica, si la úlcera gástrica y solamente tengo úlcera, doy el tratamiento y no vuelve a aparecerme nunca más. ¿Se entiende la idea? Ahora, estas son las complicaciones graves, pero hay un montón de otras complicaciones que tienen que ver con úlceras crónicas. O sea, cuando una persona está haciendo úlcera, que aquí no aparecen porque supone que eso actualmente en nuestro mundo no debiera ser. Porque nosotros, todos los pacientes que tienen Helicobacter, debiéramos tender a tratarlo. Todos. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la filosofía detrás. No sé si quedó claro Sí, profe, o... me quedó muy Ya, claro. súper claro. Ya, Y lo otro era dime, algo más conceptual. dale. Es que hablamos de que la definición de úlcera era el desequilibrio entre los factores que, bueno, eran No. como Mira, la dañinos y úlcera, los es que otros. no, pero que no confundan. La úlcera es una lesión. Listo. Úlcera es una lesión. ¿Por qué ocurre una lesión que llega hasta la muscular de la mucosa? Eso es una úlcera. Si pasa para debajo, úlcera. Listo. Lesión. ¿Por qué ocurre la úlcera? Ahí sí que te digo. Porque tenemos las dos cosas en forma simultánea. Si la gracia de ver este sistema de defensa digamos, de Noxa es porque son las dos cosas en simultánea. O sea, en el fondo, para que ocurra un daño es porque aumentó mucho la Noxa, disminuyeron mucho las defensas, pero la mayoría de las veces es por el equilibrio. Es porque hay mucha noxa para el grado de defensa. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Y eso es lo que trataba de explicar, que siempre hay noxa, porque mientras haya producción de ácido, va a haber noxa. Entonces, ya, tenemos noxa siempre. Pero ¿qué vamos a decir que, bueno, pero a veces hay secreción ácido baja? Sí, pero ¿en qué situación hay secreción ácido baja? Cuando hay mucha inflamación. Por lo tanto, cambió la noxa. Lo que cambió de una noxa inicial era una noxa en el fondo, de tipo ácida, y después se transforma en una noxa de tipo, entre comillas, inflamatoria, que termina generando atrofia. Y la atrofia, volvemos, no es buena, porque la atrofia al final es un cambio de un epitelio normal por un epitelio que no es normal. ¿Te fijas? Y obviamente los mecanismos de defensa pueden estar o no pueden estar. ¿Te fijas? Pero siempre hay noxa. Lo que pasa es que depende de qué noxa. Y obviamente, volvemos, los mecanismos defensivos pueden estar muy potentes y en el fondo facilitar la defensa o simplemente desaparecer y formaría parte del proceso patogénico. No sé si... ¿Aló? Sí, ¿Aló? claro. Sí, y el factor tiempo no influye en su definición de úlcera. Es que no sé dónde lo escuché, pero tenía que pasar un determinado tiempo antes de llamarse úlcera, si no era como No, una herida simple, no recuerdo algo así. no, que yo sepa, no. Así que habitualmente se clasifica por la profundidad, porque mira, por ejemplo, la úlcera por estrés se pueden producir en horas. Las úlceras por AINE se pueden producir en horas. Y cumplen el criterio de profundidad. Ahora, lo que habitualmente uno sabe que tiene que ver con el tiempo de reparación de la úlcera, que también tiene que ver con el tiempo. Porque, por ejemplo, uno sabe que las úlceras por estrés se reparan en la medida de que en el fondo de que hay mejor perfusión y se demoran poquitito, son más rápidas que una úlcera duodenal una o gástrica que tiende a ser más profunda, que en general se reparan después de los 15 días o más o menos. Que yo sepa, definición de tiempo, no la conozco. Claro, ahora, si me permite, ahí Dale. depende un poquito cuál sea la definición que uno, porque a veces para una misma cuestión existen varias definiciones y no necesariamente Pero son excluyentes entre ellas. Por ejemplo, lo que comenta el doc, ¿cierto? Que tiene que ver con cuál es el compromiso histológico que puede tener una eso es herida. otra cosa, claro. Claro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a veces también yo he leído también, yo ocupo esa definición así como de úlcera, que Sí, por pero eso es definición es una clínico. herida que no cicatriza. ¿Cachai? Desde ese punto de vista debiéramos tener ausencia de fibroblastos, ausencia de Sí. cicatrización, por qué sé yo, en el caso de una herida aguda, en 7 días ya el fenómeno inflamatorio debiera estar disminuido, debiéramos tener evidencia de tejido de granulación, Sí, pero ¿cachai? eso, Pero claro, esa es una definición que tiene que ver más con otras cosas. como con los mecanismos, ¿ya? Entonces hay distintas definiciones y hay que saber cuál Sí, es la pero definición que uno está, la definición clínica, la definición histológica, la definición según proceso,
para que en el fondo tengamos claro el porqué. Eso no me toca. Sí, pero estoy buscando aquí, mira, me metí a googlear, Profesor, me Sí, metí a es que, por googlear, eh, ejemplo, no que aparece, lo que no, nosotros vimos donde el factor tiempo es considerado úlcera era, creo que en pie diabético, que era sin una herida y si que no eso es cicatrizaba más de un distinto. mes en pie Sí, diabético se sí, convierte en úlcera. pero eso es otro tema, por eso te digo, si tú me decías pie diabético, claro, olvídate, ahí es completamente distinto, pero estamos hablando de úlcera gástrica, no se mezclan con otras, de hecho la definición de úlcera en otros tejidos no es la misma. O sea, en el fondo tú hablas de úlcera en piel, es completamente distinto que una úlcera gástrica. Una úlcera gástrica es, como les digo, hasta debajo de la muscular de la mucosa, para diferenciarlo de erosión, pero obviamente en otros tejidos nada que ver, sin duda, sin duda. ya es otra cosa. Es Es que, otra por cosa. ejemplo, ya, algo nada que ver y que yo creo que Ah. no podría pasarnos la idea, es, por ejemplo, yo hago una EDA y corto el estómago por la submucosa. Ah. ¿Eso no lo llamaría úlcera o sí? No, porque lo que pasa es que la úlcera tiene que ver con el mecanismo, po. O sea, en el fondo si tú hacías algo de tipo iatrogénico, deja de ser úlcera. Ahí en el fondo es una incisión gástrica, po, ¿cachai la idea? Ah, claro, ya, O ya. sea, tiene que ver con los mecanismos, ¿cachai? O sea, es como decir, ya, tú te haces una herida en la piel, entonces, tengo una herida en la piel, ya, pero si te lo hacen con bisturí, deja de ser una herida normal, es una herida quirúrgica. No sé si me entiendes lo que trato de decirte, o sea, las dos son Claro, te heridas, entiendo. pero es completamente distinta los mecanismos. Entonces, ahora, lo agudo crónico, si bien se ocupa para otros tejidos, lo estaba googleando ahora para úlcera, para gástrico, no existe, busqué úlcera crónica y aguda gástrica y no te aparecía en ninguna parte como fácil. Google, acuérdense que todo el mundo escribe en Google, por lo tanto es raro que no aparezca si algo existe, ¿te fijas? Y no aparecía nada. Entonces, pero obviamente hay úlceras crónicas y úlceras agudas, pero no tiene otro concepto, o sea, son en otros órganos, ¿cachai? O sea, te fijas, en general esa clasificación no sirve mucho para úlcera gástrica. ¿Ya? Y se supone que las AINE, entre comillas, tienden a ser más agudas, pero no existe una clasificación tantos días, ni tantas horas, ni tanto tiempo para ir agudo o crónico. ¿Te fijas la idea? Pero sí en un montón de patologías. Por ejemplo, diarrea, que lo va a ver el doctor, diarrea crónica y aguda. Diarrea aguda menos de 30 días, perdón, aguda, claro, menos de 30 días, perdón, diarrea aguda menos de 15 días, diarrea crónica 30 días, tos crónica, un mes, ¿te fijas? Ahí sirve, porque sirve con la etiología, pero en eso, por se llama, perdón, en úlcera digestiva no sirve mucho, ¿ya? Porque la idea es separar las patologías, ¿te fijas la idea? Porque son distintas las patologías cuando son crónicos y agudos. Entonces, por eso es importante, si tú ves, por ejemplo, síndrome coronario agudo versus angor crónico, uno dice, pero porque son fisiopatologías distintas. Ahí conviene clasificarlo distinto. Pero acá, en úlcera, no tiene mayores ventajas. ¿Te fijas? Entonces, nadie habla de agudo y crónico. Eso. Ya. ¿Ya? ¿Estamos o no? Para que respetemos, para Sí, que por no que tiempo. Sí, respetemos pero tanto los yo. tiempos. Sí, profe, todo claro. Todo claro, ya, todo claro. Nos ¿Alguien vamos, nos más? vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nadie responde. Estamos. Ya, nos vamos. Ya chicos, gracias por Ya, acompañarnos, que Nos Douglas. vemos, tengan, Muchas profe. gracias por su que tengan clase. buena fin de semana. Tienen fin de semana largo, me imagino. ¿Sí? Así es. Ya. Sí. A ¿Sí? Ya. celebrar, Chao, profe. chao, pásenlo, La chancho. Pásenlo máxima. bien. Ya, Cuídense. cuídense mucho todos, que Mira, estén tiró muy hasta bien. Chaya el máximo. Ya. Chao. Chao, Chao, Lisset. Chao. chao. Chao, Chao, profe, nos profe. vemos. Chao, Ali. Chao, Chao, chao. profe. Eso me gusta que nos despidamos así. Chao, chao.